que es precisamente donde los músculos se pueden insertar, sobre todo los que son los transversos, que van del borde lateral, van hasta ese septum. ¿Listo? Entonces, recuerden eso. Entonces, longitudinales superiores. Luego voy a tener, aunque aquí pues la imagen no es la mejor, voy a tener unos longitudinales inferiores. Y estos que ven así de forma vertical, pues son verticales, y los otros son horizontales o transversos. Entonces forman como una mallita cuando hago un corte coronal. Bueno, aquí lo vemos en un corte coronal y aquí en un corte sagital. Entonces, aquí vemos el longitudinal superior, estos son verticales, y los que vemos como en punticos, pues serán transversales que quedan cortados. Y este es el mismo que habíamos visto. Ya nos faltaron. Espérense un segundo. Espérense porque es que no me voy acá. ¿Estos los habíamos visto? ¿Los extrínsecos? No, ¿cierto? Aquí. No inventen. Niños, no inventen. Listo. Entonces, esos de los que acabamos de hablar son intrínsecos, es decir, los que le cambian la forma a la lengua. Sin embargo, son muy importantes porque cuando, por ejemplo, hay una parálisis del hipogloso, como esos músculos están inervados por el hipogloso, pues el vector de fuerza hace que la lengua se desplace ipsilateralmente a la lesión. Entonces hay que tenerlos en cuenta. Los linguales extrínsecos, entonces, están inervados por el hipogloso. ¿Cuál de ellos no está inervado por el hipogloso? El hipogloso. El palatogloso, ¿cierto? ¿Que es de quién? ¿Trigémino? ¿De quién? Del vago. Entonces ahí van haciendo las cositas diferentes. Entonces vamos a tener el estilogloso que se origina en la apófisis piloides y se inserta, estos músculos se insertan en la parte posterior de la lengua. Entonces el estilogloso se inserta por las caras laterales pero hacia posterior. El geniogloso, acuérdense que es un músculo que va de adelante hacia atrás, porque se origina en las apófisis geni o apófisis mandibulares superiores y se inserta en la lengua. Este músculo es el que le ayuda a usted a sacar la lengua, porque si yo tracciono las fibras distales y las llevo hacia la apófisis geni, pues usted lo que hace es traer la lengua hacia adelante. Entonces ese es el que le ayuda cuando usted va a sacar la lengua. El palatogloso, que se origina en el velo del paladar, que ya lo hemos mencionado bastante, es el que está cubierto por esa mucosa que forma el pliegue palatogloso, y ese músculo se inserta también en la lengua, pero acuérdense, en la parte posterior. Podríamos decir que entre el palatogloso y el estilogloso, ustedes van a encontrar ¿qué músculo? El iliogloso. El iliogloso es un músculo que se origina en el asta, casi en toda la extensión del asta mayor del hueso hioides y en parte del cuerpo del hioides.
se dirige hacia arriba y hacia el centro para insertarse en la lengua en la cara lateral. Ya lo vamos a ver. Acuérdense que las acciones de estos músculos son los movimientos amplios de la lengua. Son amplios, son grandes. O sea que mientras que los intrínsecos cambian la forma, estos permiten los movimientos amplios. Entonces, la lengua en una vista lateral, aquí tenemos entonces el estilogloso, acá el palato gloso, este que está llegando acá es el hiogloso. Y aquí tenemos el genioglosio. O sea que este de acá, ¿cuál es? El genioideo. Genioideo. Y este, miloideo. Entonces la lengua tiene unos movimientos muy amplios porque tiene una fijación o al paladar o a los huesos y el resto a la lengua. Pasa lo mismo que con los músculos de la cara, como se pegan a la piel, tienen mucho movimiento, la lengua tiene unos movimientos súper amplios, es por sus inserciones al mismo músculo de la lengua. Los linguales intrínsecos, entonces resumiendo que ya los vimos: longitudinal superior, longitudinal inferior, transverso, vertical y las acciones, cambios de la forma de la lengua. Entonces todos los músculos de la lengua están inervados por un nervio que es el hipogloso, por eso es que usted lo veía llegando hacia la lengua en relación con el músculo hiogloso, por fuera del hiogloso. Y por interno al hiogloso, ¿quién estaba? La arteria lingual. O sea que la arteria lingual es más profunda al hiogloso y el hipogloso es más externo. Es un nervio motor. El único que no, el único músculo entonces es el palatogloso, que es del beso. Este pues ya lo habíamos visto. Entonces es claro que tenemos una irrigación en la lengua y para eso tenemos una arteria lingual. Entonces el músculo que usted no está viendo es el hiogloso, es lo que representan estas líneas punteadas, porque debemos quitar esta porción del hiogloso para poder ver la arteria lingual. Acuérdense que la arteria lingual en su inicio, o sea, nace en la segunda rama, que nace de la cara anterior, de la carótida externa. En su inicio asciende por lo menos 2 centímetros, luego rápidamente hace una curvatura brusca, desciende y se hace profunda al hiogloso. Esto que está aquí representado es el nervio hipogloso. Entonces luego se dirige hacia adelante, da unas ramas dorsales, son ramas dorsales para la lengua, y aquí fíjense, esta es la arteria facial, y acuérdense que da ramas para, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? La amígdala palatina, la tonsila palatina. Entonces da unas ramas dorsales y luego da una rama profunda, que es la que se continúa para la parte inferior de la lengua, que también la llamamos porción ventral. Si este es el dorso, es porque esta es la parte ventral. Entonces da la arteria lingual profunda y da una arteria
sublingual para la glándula sublingual y también para contribuir a la irrigación sobre todo este músculo. ¿Qué músculo es? El Genio gloso. Muy bien. Las venas linguales, recuerden que son homónimas a las arterias, digamos que las pueden correlacionar directamente, y aquí vemos, ¿esta qué vena es? yugular interno. La yugular interna. Entonces, y esto acá que ustedes ven es simplemente un tronco que anteriormente le decíamos tirolingofaringofacial, porque son las ramas venosas que están llegando a la yugular interna. ¿Listo? Entonces, ahí no nos vamos a detener. ¿Qué nervio es este? El lingual. ¿Qué nervio es este? El hipogloso. ¿Qué es esto? El ganglio submandibular. ¿Esto qué es? Linfático. El conducto de la glándula submandibular. Y aquí tenemos la relación como contornea por la parte inferior el conducto, el nervio lingual al conducto, y luego se hace medial y asciende. Relaciones importantes, esa que acabamos de describir acá con el conducto. Relación importante, la ubicación de la arteria lingual en relación con el lingual y con el hipogloso. ¿Listo? Entonces, esto es importante, relación importante, este músculo que está cortado, que ya saben que es el hipogloso. Muy bien. Los linfáticos de la lengua tenemos linfáticos, acuérdense toda la cantidad de linfáticos que hay en cara y cuello. Aproximadamente el cuello hay 150 ganglios linfáticos, y todo lo que es lengua pues tiene que ir o a la región submentoniana o a la región submandibular. Aquí los tenemos. Entonces, esta parte lateral de la lengua y una zona antes de la vena lingual va hacia submandibulares. La punta de la lengua va hacia submentonianos y la parte posterior va hacia cervicales profundos. Esto es, digamos, haciendo ya un repasito de lo que hemos mencionado en muchísimas ocasiones, ¿cierto? Ya están cansados de escuchar esta parte, pero la idea es esta. Acuérdense que el aprendizaje también se da por repetición. Cada vez que usted está familiarizado y vuelve y lo repite, usted coge confianza con ese concepto. Sensibilidad general, entonces 2/3 anteriores de la lengua, de B3 a través del nervio lingual, que es del tronco posterior de B3. El tercio posterior es del glosofaringio. El busto de los 2/3 anteriores, o sea que esto tiene que llegar de alguna manera, pues tendrá que llegar al núcleo trigeminal, ¿cierto? A nivel del tallo cerebral. El busto, 2/3 anteriores del facial, a través de, pues la información es a través de la cuerda del tímpano, pero se pega al igual. Y el tercio posterior es del glosofaringio, es decir, que esto tendría que llegar a ¿qué núcleo? Si es busto, de los 2/3 anteriores, pero ¿a qué núcleo tendría que llegar? ¿Con quién tiene que conectarse lo que es busto?
Yo me lo puse yo. el núcleo del tracto solitario. No quiero sacar. Es de variedad, tiene conexiones con el núcleo del tracto solitario. Si estoy hablando, si estoy hablando de la parte parasimpática de las glándulas, pues ya tengo que hablar es de qué núcleo. Sí. ¿A quién le salió eso tan espontáneo? Es que y eso que ya vieron neuroanatomía. El nervio intermediario de Wisberg es el de donde está la cuerda del tímpano y la parte, ese pedacito sensitivo que da del facial es por el intermediario. El intermediario es precisamente ese nervio. Pero acuérdense que lo que es parasimpático tiene que llegar a dónde. ¿Qué producen las glándulas mayores? Saliva. O sea, ¿con qué núcleo tendría que conectar con el núcleo salivatorio superior? Muy bien. Si ven que ahí van teniendo sentido esas cosas que ustedes van aprendiendo. Y motor, nervio hipogloso, excepto el palatogloso. Entonces, en este lado, acuérdense que eso es concomitante. Aquí simplemente es un esquema para que usted vea dónde está representada la sensibilidad general y dónde está representada la sensibilidad especial. Pero pues igual, en ambos lados voy a tener sensibilidad y en ambos lados voy a tener gusto, ¿cierto? Entonces, sensibilidad, 2/3 anteriores por el lingual, la parte posterior después de la bilingual es del glosofaríngeo, ya pues esta parte de atrás, bien de donde está ya esto que es la epiglotis, las valléculas después del décimo. Y el gusto, pues lo mismo, aquí por el séptimo, aquí por el noveno y aquí por el décimo. Entonces, habíamos quedado que esto, ¿qué nervio es? El hipogloso. ¿Y esto? El lingual. Muy bien. La arteria cerebral. Aquí vemos una cosa importante. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Paladar blando. El paladar. Aquí paladar duro y acá el velo del paladar. Aquí está la úvula con el músculo y demás. O sea que esta ¿qué arteria es? Arteria palatina. La palatina mayor. ¿Que se originó dónde? ¿Quién dio esa rama? La palatina descendente, ¿cierto? Y a su vez de la maxilar. ¿Y esto? ¿Qué nervio? Palatino mayor. Muy bien. Para Erika, expresa. Y básicamente lo mismo. ¿Para qué le sirve a usted la lengua, doctor? Para comer y hablar. ¿Para? Comer y hablar. Claro, para la deglución, para comer, muy importante, ¿cierto? ¿Para qué más le sirve la lengua? Para hablar. Vamos a decir que para hablar más de los demás. Yo. Para emitir los sonidos, claro, para la fonación. Uno Y puede a ronronear sin la lengua. ustedes les sirve mucho porque es que, ¿a qué edad habla un niño? Depende, ¿no? Uy, él empezó a hablar a los 6 meses. Bueno, al cero, pero bueno, y a los, digamos que a los 18 meses ya tienen que decir por lo menos 20 palabras muy bien dichas, articuladas, ¿cierto? O sea que digamos que uno en general ya habla bien a los 2 años, ¿cierto? ¿Cuánto se demora uno para aprender a callar? Toda la vida, ¿cierto? Pero este lo entendió. Tan Listo. chistosa. Entonces, movilizar alimento durante la masticación, la deglución, porque cuando usted hace la primera fase, miren cómo la lengua se va para el paladar, ¿cierto? Empuja arriba y eso ayuda a hacer la propulsión hacia atrás, ¿listo? Hacia la orofaringe. Participa en la articulación de los sonidos. Y ahí tenemos las glándulas salivarias mayores, de la parótida ya hemos hablado,
sé que de la submandibular habló el doctor. ¿Estas qué tipo de saliva producen? La parótida y la submandibular. ¿De predominio qué? De predominio seroso y la sublingual, predominio mucoso. Entonces, la glándula submandibular, al igual que la parótida, acuérdense que tienen porciones superficiales y profundas. Sobre todo acá que me interesa la submandibular, acuérdense que una porción que es la superficial hace parte del cuello, porque queda por fuera del músculo milioideo. Acuérdense que nuestro referente para decir lo que es cuello y lo que es ya piso de la boca y cavidad oral es el músculo milioideo. Entonces esta porción de la glándula submandibular es superficial y luego esa glándula se va hacia el borde posterior del músculo milioideo y se acuesta, se queda sobre el músculo milioideo y esa es la porción profunda, la que ya hará parte de la boca. La sublingual, por su parte, pues está en la base de la lengua. Acuérdense ustedes que la glándula submandibular se abre aproximadamente mediante por lo menos 40 conductillos y se abre al lado y lado del frenillo lingual, cercano a donde se abre, donde está la papila submandibular. Y de hecho algunos autores describen que parte de esa secreción de la glándula sublingual puede llegar con el conducto de Ward o conducto de la glándula submandibular. Y ese conducto de la glándula submandibular ya saben que deja dos elevaciones, dos papilas al lado y lado del frenillo lingual. ¿Esos conductos se pueden tapar? Claro, esos conductos se pueden tapar, pueden generar una cialolitiasis. Entonces el paciente les puede referir que no tiene secreción porque sea boca seca, porque no le está llegando saliva. Entonces fíjense que uno siempre tiene que estar pendiente de la sintomatología del paciente para poder entenderlo. A veces hay unos cálculos en cialolitiasis, a veces se tapa el conducto y a veces hay que abrirlo quirúrgicamente para poder destaparlo. Aquí tenemos entonces la glándula sublingual y esto era lo que les decía de la glándula submandibular. Aquí está su porción superficial y miren cómo se va hacia la parte posterior y luego su porción profunda queda acostadita sobre el músculo milioideo. Esta glándula está en íntima relación con ¿qué arteria? Esta glándula está en relación con ¿qué arteria? Con la facial. ¿Listo? Aquí la vemos desde la cavidad oral. Aquí hemos levantado parte de lo que es la mucosa. Y aquí tenemos la glándula sublingual. Miren la cantidad de conductillos que tiene esa glándula sublingual para drenar independientemente. Pero no quiere decir, miren acá está drenando casi que con el conducto de la glándula submandibular. Y esta es la porción profunda colocada sobre, me dio la vuelta por el borde posterior del milioideo y reposa sobre el músculo milioideo. Ahí nuevamente, ¿el nervio qué? Lingual, muy bien. Miren acá la cantidad de conductillos que tiene para abrirse la glándula sublingual y acá la glándula submandibular. Aquí lo mismo, la relación, esta es una imagen de la Target, entonces acá tenemos el nervio lingual, el ganglio submandibular en sus fibras preganglionares, las postganglionares, y aquí la relación del nervio lingual, la arteria es esta. La lengua. ¿Pero cuál?
Lumbar dorsal, ¿no? Es. La lingual. ¿Esta cuál es? La facial. Está en relación y cruzó acá ya en Entre el las borde de ramas la mandíbula. glandulares. ¿Listo? O sea que esta es facial. ¿Y esta cuál es? Exactamente, esta es submandibular. Porque la submentoniana sale de cuál? De la... Del alveolar o puede salir de la rama que sale acá de la mentoniana, cuando sale terminal. Es la misma relación. La inervación, entonces, de las glándulas, ya habíamos dicho que la glándula parótida está inervada por el glosofaringeo a través del ganglio óptico y le llega la vía de llegada hasta allá es por el aurículo temporal. ¿Listo? O sea, pero el aurículo temporal es del tronco posterior de B3, ¿cierto? Pero esa es la vía que utiliza. La submandibular del séptimo y la sublingual del séptimo. Las salivares menores también ya las habíamos repasado. Entonces las que están en la cavidad nasal a través son del séptimo también por la sinapsis que se hace ahí en el ganglio pterigopalatino, las palatinas igual, las paredes de la boca, digamos que no tienen muchas, pero sí se describen pequeñas glándulas en las paredes de la boca, también del séptimo, y acuérdense que posterior a la B lingual podemos encontrar también glándulas salivares menores que son del séptimo. ¿Qué hora es? El doctor dijo que venía a las 9:30. Que estaba en ingeniería. Espérense, a ver, yo miro por aquí no nos. Yo te estoy golpeando afuera. Pero espérate que le abra. Y Pues pues ya habrá puedo tiempo. entrar, por eso. Perdón, la lámina que me regalan en la americana. Pequeño matrimonio. ¿Aló? Hola, doctora, ¿cómo está? ¿Aló? El doctor Sastre no ha venido, gracias. Sastre. ¿Qué? Ah, sí, sí. Sastre y Marica, yo me he Sastre. quitado tu correo. Ya que han subido los videos, Sí, ya. está haciendo, entonces Sí, eso va a vi. borrar de mi teléfono. No, o sea, yo Que subí pesan burro. mucho, Que pesan horrible. Y eso que son 2 videos. Parce, pesan horrible. O sea, mi espacio se llena el 128. Todo. Y borré los videos. Pero si A la foto que subí desde el teléfono, cuando lo subí, el teléfono se trabó. O sea, no puedo utilizar el teléfono hasta que no se cargue. ¿Cómo se han portado? Eso depende. Pues normal. Bien, bro. Bien. Pero voy a analizar. Uy, lo del ¿Alguien effort. se ha portado mal para no mandar las diapositivas? Yo se las Lo del effort lo expliqué yo. Es que no es un semestre de Este exposiciones. es como el esquema que uno utiliza, pues cada uno tiene la forma de hacer sus cosas, pero cuando uno hace la historia clínica con el paciente, pues tiene un bosquejo, ¿listo? Lo único que no vamos a ver acá es la revisión por sistemas, porque nos extenderíamos mucho y pues eso es parte de una electiva más bien que hago de anatomía en semiología. Anatomía semiológica. Entonces, ¿quién lee el caso? No,
No estoy ciego. Dale, muchas gracias. Durí. Edad 74 años, procedencia de Bogotá, acudiente esposa, fecha de consulta 16 de enero del 2023, hora 19:54. Motivo de consulta: después de la cirugía he tenido sangrado nasal en varias ocasiones. Enfermedad actual: paciente masculino de 74 años con antecedentes médicos recientes, 3 semanas de osteosintesis quirúrgica de una fractura de FORM 1. Quien regresó al servicio de urgencias del Hospital Universitario Nacional con sangrado nasal izquierdo. Se realizó un aponamiento nasal anterior izquierdo con tapón meroceno. Sin embargo, el sangrado se reanudó rápidamente, con expulsión de coágulos sanguíneos y con sangrado activo a través de la herida quirúrgica. Se realizó una tomografía computarizada, hallándose la siguiente imagen. Bueno, listo. Entonces, lo primero, cuando llega el paciente, cuando les llega a ustedes el paciente, van a tener unos datos de identificación de ese paciente. Aquí solamente hay algunos para dar el ejemplo, pero igual hay muchas cosas que uno pregunta, la edad, dependiendo de la consulta que yo esté haciendo en ese momento, miro la lateralidad, miro qué PS tiene. Entonces estos datos son muchísimo más largos. Por ahora, ya sé que tiene 74 años. Por ejemplo, aquí sé que es hombre porque tiene esposa, aunque pues yo no sabría, ¿cierto? Puede que tenga otra inclinación y tenga esposa. Es decir, es lo importante de que uno pueda llenar todos los ítems que están ahí de datos de identificación. Entonces es importante esto, que usted le despulgue, como se dice, con la lengua al paciente, a ver, dónde vive, qué hace. La ocupación es súper importante, porque depende de ese paciente si va a quedar limitado, si no va a quedar limitado, porque hasta ahora solo sé que tiene unos datos de identificación. Entonces estos datos de identificación les da una pereza llenarlos y a veces ni siquiera los miramos, porque generalmente uno tiene un software que cuando abren la historia, prácticamente eso se llena automáticamente, lo llena una persona que es distinto al médico que lo va a atender. Cuando usted recibe la hojita con los pacientes del día, entonces usted tiene que empezar a revisar la historia, a ver quién es esa persona antes de empezar a atenderla. Que eso no pasa, muchas veces está tan atajarado uno que no alcanza a revisar y ya cuando ve el paciente está ahí sentado. Pero lo ideal es que usted, antes de que el paciente entre, usted se tiene una listica con el nombre y todo, pero que usted con la identificación, que aquí simplemente no pusimos todo eso pues para no llenar tanto espacio, pero con la identificación uno se mete, busca a ese paciente y lee qué trae ese paciente, o si es paciente nuevo, pues al menos que uno sepa de dónde es, si es hombre, si es mujer, si es un adolescente, pues entonces la edad, el sexo, la ocupación, la lateralidad, la EPS, todo eso hace parte de los datos de identificación de ese paciente. Luego viene el motivo de consulta. El motivo de consulta siempre va a ser en los términos que el paciente le refiere. ¿Listo? Pues sí, a veces es jocoso, porque a veces el paciente llama las cosas de manera distinta, pero acuérdense, usted por eso lo pone entre comillas, porque así lo refirió el paciente, ¿cierto? Entonces, no, es que tengo un dolor en la paleta, pues se le llama paleta a la escápula, ¿cierto? Entonces así, y él puede referir de acuerdo al nivel cultural, y pues usted no va a regañar al paciente y no lo va a corregir. Ah, es que eso no se llama así. No, es que no lo tiene por qué saber. Eso es parte de su idiosincrasia. ¿Listo? Entonces ya saben, el motivo de consulta siempre se pone en términos literales de lo que dice el paciente. Enfermedad actual. La enfermedad actual usted sí la construye
la construye con sus términos de acuerdo al motivo de consulta del paciente. El paciente le dice a uno, no, después de la cirugía he tenido sangrado nasal en varias ocasiones. Entonces uno le pregunta de cuál cirugía. Entonces el paciente le dice, no, es que yo me fracturé el maxilar, entonces ¿a qué altura se fracturó el maxilar, señor? No, desde por acá eso se me arrancó toda la parte donde se soportan los dientes, lo quedó separado. ¿Fue acá? No, ahí no fue. ¿Fue acá? No. Entonces yo ya empiezo a construir. Eso parece ser que es una fractura de Fort 1. ¿Cierto? Empiezo yo a construir con lo que él me dice. Otra cosa importante, entonces él llegó al servicio de urgencias del Hospital Universitario Nacional y tiene sangrado nasal de la fosa izquierda. Eso es lo que estoy viendo que tiene. Él cuenta que se le realizó un taponamiento nasal anterior y fíjense, como ha sido recurrente, quién sabe cuántas veces le habrán puesto un tapón. ¿Cierto? Entonces, claro, de pronto el paciente no va a decir, no fue un tapón nerocel, él va a decir, no, eso me pusieron como 1,5 metros de gas. O va a decir, no, era como, uno le pregunta, bueno, ¿con qué lo taponaron? Ah, no, era como con una plaquita, blanquita, así larguita, me la metieron y después me aplicaron como agüita y ya. Entonces yo ya sé, es un tapón nerocel. ¿Listo? Entonces, así uno empieza a construir la enfermedad actual. Sin embargo, el sangrado se reanudó rápidamente con expulsión de coágulos sanguíneos y con sangrado activo a través de la herida quirúrgica. Quiere decir que ese paciente, los pacientes hoy en día saben más que usted porque ellos se googlean primero y de todo se toman fotos. Entonces, digamos que cuando el paciente, oiga, aquí no quedó, la imagen, traía 2 imágenes, la foto de cómo estaba, no la tomografía, sino que mira. Si yo me tengo que quitar las gafas para leer así de cerquita y de lejos las necesito, ¿cuál es el diagnóstico? Si me tengo que quitar las gafas para ver de cerca, ¿qué tengo? Miopía. No está la imagen, lo siento. De ahí estaba la imagen, había una imagen, yo se las mando se debió quedar grabada en no sé cómo. Pero igual él me mostró, él tiene la fotografía de la parte donde tuvo la fractura y todo lo que tenía ahí ya anclado, lo que le hizo el cirujano maxilofacial. Entonces, el diagnóstico mío es un astigmatismo. Todavía, y eso es una ventaja para los que somos miopes, cuando lleguen después de los 40 años que empieza la presbicia, se compensa. Entonces usted ya no tiene que hacer lectura vaginal en mi caso, sino que por la miopía la compensa. Entonces eso no es tan malo. No es tan malo ser miope. Bueno, entonces ya con lo que me contó el paciente y lo que me mostró, yo ya hice una enfermedad actual, pero ya la hago en mis términos, ¿listo? En mis términos médicos, en lo que conozco. Después voy a mirar los antecedentes de este paciente. No refieren, ni hospitalarios, aquí sí él debió referir algo, porque, me disculpan, pero esta presentación estaba acá, porque si se hizo una cirugía hace 3 semanas, mínimo lo debieron dejar de 3 a 5 días, ¿cierto? Sí. A ver si
Claro, cierto, no se puede ninguna. Ahora sí. Qué bonito. Entonces, llega con esta tomografía en reconstrucción 3D y usted ya puede ver el trazo. Entonces ya con esto yo veo que hay integridad de la sutura de la articulación entre el malar y el maxilar y entre el malar y el hueso frontal. Entonces ya sé que fue una LEFOR 1, o sea que no fue ni una 2 ni una 3. ¿Listo? Pues ahí ya vamos acumulando cositas. Y aquí tenemos después de la cirugía, la reducción y fijación quirúrgica ya después de que tuvo la fractura, entonces se hizo la fijación. Esto es el material de osteosíntesis que le colocamos. ¿Es un paciente que va a llegar con dolor? Claro que va a llegar con dolor, eso fue hace 3 semanas, ¿cierto? Acuérdense que es osteosíntesis, ¿listo? Osteosíntesis, que es colocar la osteosíntesis, son elementos que son aleaciones generalmente de titanio y vienen en diferentes formas, en forma de placa, en forma de tornillos, en forma de clavos de Kirchner, en forma de estas plaquitas que tienen un orificio acá para atornillar. Entonces, todo eso en general lo llamamos material de osteosíntesis. Entonces, osteosíntesis por fractura LEFOR 3 semanas antes del ingreso, traumatológicos la fractura en accidente de tránsito. Vive en los antecedentes personales. Pueden haber, por ejemplo, en psicosociales una cantidad. En este paciente pues nos interesa saber con quién vive, pero dependiendo, si fuera un paciente psiquiátrico, usted tendría que preguntar un mundo de cosas más, ¿cierto? Hasta si tiene mascota, porque eso le ayudaría. No refiere, a veces los pacientes no se acuerdan. Exactamente, a veces sí, no debe esculcar. Él ahí no refirió, pero seguramente, y el acompañante, a veces, digamos que, por eso les digo, no tiene que esculcar. Seguramente si le esculcan más a ese paciente, ahora, acuérdense que esto fue en una consulta de urgencias. ¿Listo? En la consulta de urgencias a usted le interesa si el paciente está sangrando mucho, verlo rápidamente y atenderlo. Entonces, sí, porque imagínense lo que puede pasar ahí a este paciente con un sangrado importante. Si fuera chiquito, tiene aproximadamente, digamos, 4 litros. Entonces, imagínense que se les choquee ahí. Entonces, usted tiene que expulsarle la lengua, pero por supuesto, usted en ese momento lo que tiene es que solucionar primero la urgencia. Entonces, como este es un paciente de urgencias, probablemente por eso no se llenó esto. Pero esto es importante saber a qué es alérgico. Por ejemplo, a veces cuando hay mucho dolor, hay fiebre, dolor, uno les manda una dipirona y la dipirona hace unas alergias terribles. Entonces, es muy buena pues porque al rato no tiene el paciente bien, pero las alergias, María, eso es, Dios mío, a cosas que le pasan a uno ahí en el servicio. Bueno, en el examen de ingreso a urgencias tenía estas constantes vitales. ¿Qué opinan de esas constantes vitales?
considerar dentro de rangos normales. Sí, rango Una normal. frecuencia cardíaca de 80, si nos vamos a lo que dice la literatura entre 60 y 100, está en 80, está bien. Está bien, ¿cierto? sí. No está bradicárdico, Frecuencia no cardíaca y está respiratoria está taquicárdico, bien. no está polinémico, No. no se le veía signos, ya miramos que es signos de dificultad respiratoria. Entonces no tiene disnea. Ya vamos para allá, está bien, listo, entonces ya, segundo, ya vamos para allá. Entonces, la frecuencia, la tensión arterial, pues la AJA tiene una clasificación y ahora con eso diría que estaba prehipertenso. ¿No? Es normal. Exacto. No, tiene una escala distinta, pero a esa altura es normal. De hecho, hasta 140 punto limítrofe es normal. ¿Listo? La frecuencia cardíaca Está bien. podemos decir que está dentro de rangos, 2 está dentro de rangos, Perfecto. 37.3 de temperatura está dentro de rangos. Perfecto. Para que fuera fiebre se considera 38.3. 38.13. Saturación de oxígeno, 94. Digamos que en Bogotá más de 90 ya está bien. Si yo estoy a nivel del mar, por allá 760 Sí, sería milímetros de mercurio, allá un poquito. a nivel del mar, pues yo diría, bueno, pues sería lo ideal que estuviera 98, 99 y 100. Pero uno en Bogotá que tiene que hacer tanta compensación, pues con 91, 90 está bien. ¿Listo? Escala visual análoga, se eleva, tiene 2/10. Pues debe estar medicado. ¿Listo? Entonces, porque igual, imagínense la fijación tan grande que le hicieron, eso debe doler mucho, porque el periósteo duele una cantidad. Listo. Aquí les puse la licia. ¿Alguien sabe qué es el alicia? ¿Y qué quiere decir el alicia? Exacto. Incidencia no, intensidad. Entonces, el alicia es una mnemotecnia que uno utiliza para entender, para que no se le olvide a uno preguntarle al paciente cuando apareció el dolor, la localización, la intensidad, las características, qué intensifica el dolor y qué lo atenúa. ¿Listo? Siempre que una persona le llegue a su consulta por dolor, usted debe aplicarle la alicia. Así no se le olvida ninguna cosa. Ya sabe dónde está, si se le irradia o no, en qué momento le aparece, qué le mejora. Glasgow no es una escala realmente que se aplique para él, pero uno en urgencia siempre mira si el paciente tiene un Glasgow de 15 o no. O sea, digamos que es una escala de coma, pero realmente uno la aplica es porque de entrada uno sabe qué tan, es una escala de nivel de conciencia, entonces y es de coma, realmente es de coma, es neurológica y es de coma, pero uno como que se habituó a utilizarla y no es tan malo no utilizarla. ¿Listo? Entonces lo que mira es la apertura ocular, mide los movimientos, miren acá, yo les traje la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. ¿Listo? Entonces, con base en eso, si es espontánea la apertura ocular, es decir, yo no tengo que decirle, oiga señor, ¿qué le pasó? ¿Sí? Que abra los ojos, pues ya sé que si está una apertura espontánea, pues está orientado y conversando. Si obedece órdenes, mueve los 4 extremidades y de ahí en adelante pues uno empieza a descontar. Entonces 15/15, el paciente está bien, 70 kilos, 1,69. Estado general, paciente en buenas condiciones generales, alerta, sin signos de dificultad respiratoria. Hallazgos al examen físico, esto es como lo que uno empieza a evaluar en el examen físico. Entonces uno hace como un conglomerado, pues cabeza y cuello. Entonces uno mira lo que más
representativo tiene ese paciente. Entonces, normocéfalo, escleras normocrómicas, esto es importantísimo porque pues uno es un paciente con ictericia, por ejemplo, entonces tengo que empezar a descartar otras cosas. Pupilas isocóricas, es decir, que las dos están del mismo tamaño, ¿sí? Que no hay, por ejemplo, una midriática y una miótica, es decir, que no haya una simetría, eso es importante. Hola doctor, ¿cómo está? Qué gusto. ¿Cómo está? Claro que sí, sí. Lleven, sean cosas que les ayuden a ustedes para la vida y a aclarar las cosas. Listo. Bueno, entonces se ve como mal con tanta velocidad. Ahora ahora me quedo sin nada porque se me va toda la pantalla. Listo, entonces es importante, estábamos hablando de la evidencia del trauma horizontal, del macizo facial con la osteosíntesis de fijación por fractura de por 1, mucosa nasal izquierda con sangrado activo, mucosa oral húmeda pero con restos de sangre, orofaringe con evidencia de sangrado, cuello sin masas ni adenopatías. A nivel cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos regulares, no se auscultan soplos, llenado capilar menor de 2 segundos. ¿Por qué llenado capilar acá? Porque dijimos cardiovascular, ¿no? Si es menor de 2 segundos el llenado, quiere decir que usted oprime la parte distal y rapidito, usted le hace así al pulpejo del dedo y rápido usted ve que vuelve y se llena. Entonces menor de 2 segundos. Grave que usted oprima y eso quede blanco ahí, que quede blanco sin circulación, pues porque ahí ya tendría un retardo en el llenado capilar. No tiene cianosis, pulmonar sin problemas, ruidos respiratorios presentes en ambos campos pulmonares, sin agregados. Cuando estemos en tórax hablamos un poco más ya de esta parte de agregados. En el abdomen, blando, depresible, no oloroso, sin signos de irritación peritoneal, ruidos intestinales presentes. Extremidades simétricas, pulsos periféricos presentes, rítmicos, regulares y sin edema. Esto nunca lo hacen los estudiantes. Uno le dice, usted tocó los pulsos periféricos. Parece que chingada pantalla. Se me olvidó. Esto es importante. ¿Listo? Entonces, en los exámenes físicos deben hacerse completos. Neurológico alerta, orientado, sin déficit neurológico. La impresión diagnóstica que usted tiene después del examen físico, pues ¿qué encontró en el examen físico? Que está jodida la nariz. El sangrado, ¿cierto? Los restos de sangre en mucosa oral. Entonces, puedo decir que es una epistaxis nasal izquierda. ¿Qué es lo primero que a usted se le viene a la cabeza en el contexto de ese paciente? ¿Qué le pudo generar la epistaxis? Porque él dice que ya ha sangrado en varias ocasiones. Algo pasó, ¿cierto? Sí, algún punto A que ver, se abrió la como cirugía. análisis, guardemos en los celulares y atendamos más bien. Un punto. Epistaxis, sangrado nasal, listo. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? El paciente epistaxis es la palabra que No le el puse médico cuidado al maneja caso, pero lo va a para decir. nombrar el sangrado nasal. ¿Listo? Ya hemos aprendido varias palabritas, ¿cierto? Sí. Que ya vamos a ir incluyendo a nuestro léxico para hablar de manera universal como el resto de los médicos. Entonces, epistaxis nasal izquierda, un sangrado nasal. ¿Qué creen que por qué le está pasando eso al paciente? A ver, los escucho, levanten la mano, acuérdense que no importa lo que digan. Bueno, voy a hacer una voz. Dale. Bueno, como lo operaron hace poquito, para mí de pronto o algún punto o algo pasa con alguna arteria que esté como en esa parte de la nariz y por eso está sangrando tanto. Algo está dañando una arteria, ¿cierto? Ella dice de pronto desde la cirugía. ¿Eso es probable? 100% probable.
Cuando es Doctor el médico el que genera el daño, ¿cómo se llama eso? Mala praxis. Ah. No, porque puede ser intencional. Ella Yo le tengo miedo a la cárcel. Exactis. Yo le tengo miedo a la cárcel, profe. Ella ya dijo maleficencia, ¿cierto? Claro que sí. ¿Cómo se llama cuando sin intención el médico o el cirujano genera un daño? ¿Un error? Se llama iatrogenia. ¿Iatro? Iatrogenia con Y. Un error, amo. Iatrogenia, a veces lo escriben con I latina. Iatrogenia. Eso quiere decir que es probable que durante la cirugía, pues es que claro, semejante cosa, imagínense ustedes una fractura que dejó separado el macizo facial a nivel alveolar, lo dejó separado. Pudo pasar, ¿cierto? No será la única causa. Dale. Y, profe, una pregunta. Lo que pasa es que las Lefort son daños desde el maxilar para arriba, ¿cierto? Sí. ¿Cómo sería cuando se compromete la mandíbula? No, ahí no tenemos un Lefort como tal, o sea, Lefort 1 y Lefort 2 y Lefort 3 es el macizo. Sí, pero ¿Listo? ¿cómo sería si fue, cómo se llamaría clínicamente o cómo se comprometería si fuera a nivel de la mandíbula? No, a nivel mandibular tú lo clasificas como fractura mandibular de la rama, del cuerpo. ¿Sí? Lo que pasa es que en las fracturas Lefort son las que uno menciona. ¿Por qué? Porque la mandíbula es móvil, pero Ok. resulta que el macizo facial no es móvil. Es por eso que adquieren importancia. Porque es que cuando hay una fractura Lefort 1, 2 y 3, el macizo facial se desintegró y generó movilidad. Y eso es muy grave. ¿Listo? Entonces por eso hablamos de las Lefort. Y aquí tenemos la clasificación de Lefort. Entonces fíjense ustedes en una Lefort 1, que es lo que tiene el paciente. ¿Listo? Un daño horizontal. a nivel Entonces, del- ¿qué es una Lefort 1 entonces? ¿De qué huesos hay compromiso? del maxilar. Del maxilar Maxilar. a nivel dentario, o sea, y es como una fractura horizontal. Es una fractura horizontal, sí, señora. ¿Qué está separando de qué? El max- Acuérdense que el hueso maxilar aquí debería ser continuo con la cavidad nasal, ¿cierto? Y se para Porque que- hace parte de la cavidad nasal acá en el orificio piriforme y además hace parte de lo que es el techo de la cavidad oral y el piso de la cavidad nasal. O sea que tengo una separación entre esas dos cavidades. ¿Será grave? Muy grave. Muy grave. ¿Listo? ¿cómo Pero va a ¿qué pasar opinan eso? de la Lefort 2? Es peor. Es como piramidal y ahora sí ya compromete la región nasal, los huesos. Entonces es piramidal, pero miren, aquí en la parte del dorso nasal está separado. Y está separado a nivel del hueso malar y del maxilar. Sí. ¿Será grave? Más grave todavía. ¿Listo? Y esta es la Lefort 3. Entonces fíjense que aquí tiene usted Compromiso de la órbita. un compromiso a nivel craneal y facial, pero mire, ya está comprometiendo acá La órbita. la órbita. Y el Miren cigomático. esto. ¿Será esto grave? Sí. Muy grave. ¿Qué huesos tengo yo acá en la órbita, en el piso? Parte del maxilar, en la pared medial, ¿qué más tengo? Lagrimal. El piso lagrimal, ¿cierto? Nasal. El hueso, parte del hueso nasal. Si se corre un poquito hacia allá, pues imagínense, aquí tengo toda la lámina papirácea del etmoides. Y del ¿se etmoides, se acuerdan? compromete el Y si me voy un etmoides. poquito más atrás, pues váyase pues con la mayor del esfenoides y todo lo que puede comprometer. Entonces, en ese sentido, las fracturas Lefort son muy graves cuando ocurren. Tienen cuánta cantidad de elementos vasculares
tenemos allí. Y blando está. Además, sin pensar que si es por trauma y después de un procedimiento quirúrgico, acuérdense ustedes las conexiones anastomóticas que tiene la red vascular con endocráneo. Fácil, cualquier infección puede llegar allá, cualquier estructura importante puede dañarse. Señora. Si está esa clasificación es porque esas lesiones me imagino que son como comunes o se encuentra un patrón. Lo que pasa es un patrón y en maxilofacial, pues está el patrón de clasificación para mirar el compromiso y también para mirar cómo lo reparo. ¿Listo? Ok. Entonces, eso es muy importante. Este paciente al comienzo decía que tenía 74 años, realmente tiene 46, así que esa presentación estaba bien. Pero entonces, mire, el análisis es cuando usted ya después de ver todo el examen físico, usted ya tenía una impresión diagnóstica con lo que tiene. ¿Usted ha visto una imagen de este paciente aparte de lo que le mostró de su cámara? No la ha visto. Pero usted ya puede hacer un análisis. Cuadro de sangrado recurrente de varios días de evolución, secundario probablemente a trauma, de macizo facial de por 1, fijada con osteosíntesis, al ingreso con constantes vitales dentro de parámetros normales. Si usted no encontrara parámetros normales, ¿usted a qué lo refiere? Si está hipotenso, ¿cómo está? Porque si es un paciente que está hipotenso, puede ser que ese paciente en una hora le choquea. Y si usted lo deja ahí sentado esperando con cuando le hacen el triage, no, ese paciente, al rato va y ese paciente ya está caído. Al examen físico con evidente sangrado se considera realizar nuevo taponamiento nasal con Merosel, se explica conducta al paciente y a familiar, quienes refieren entender y aceptar. Siempre en los análisis uno termina con esto, porque eso es lo que a usted lo saca posteriormente. Porque si no, él le va a decir, no me explicó, él nunca me dijo. Entonces siempre uno termina. Se explica paciente y ojalá el familiar, quien refiere entender y aceptar. Y uno le pregunta, ¿tiene alguna duda? Listo. Entonces se le hizo un taponamiento nasal anterior con Merosel. En este video que les dejo acá pueden mirar la introducción del tapón. Como se le hizo uno puede hacer un taponamiento con varias cosas. Lo más fácil de lo que usted va a tener en la mano de San Juan del Canastico es gasa. Usted corta una gasa de más o menos 1,5 metros. Y esa gasa, inicialmente, usted le puede mojar en vasoconstrictor para que ayude el mismo vasoconstrictor, por ejemplo, oximetazolina, para que le ayude a hacer vasoconstricción, disminuye el sangrado o también la puede vaselinar. A mí me gusta primero aplicar el vasoconstrictor y luego sí meter la gasa vaselinada. Y la vaselina es para disminuir un poco el trauma. Pero ahora, hoy en día es mucho más fácil y esto es lo que llamamos el Merosel. Entonces es una plaquita. ¿Alguien ha comprado esas toallitas que vienen así chiquiticas como un circulito y las mete en agua y se dilata? Así es el Merosel. El Merosel, usted lo introduce y luego con una jeringa y adentro se expande. ¿Listo? Entonces, pero esto me sirve para un taponamiento nasal anterior. Cuando uno va a colocar la gasa, eso tiene una forma de colocarla. Más adelante está la forma de colocarla, ya vamos para allá. O sea, esa gasa que uno utiliza una pinza que se llama la pinza de bayoneta. Entonces uno coge la porción y la lleva hasta el fondo, luego se asegura de coger la siguiente porción para que quede sobre esa bien juiciosita hasta el final. Eso cuando ustedes estén ya haciendo los procedimientos prácticos o cuando estén en simulación, esa es una de las prácticas que usted tiene que pasar y hacer adecuadamente. Entonces,
Se le puso el Merocel, pero rápidamente volvió a reanudarse el sangrado. O sea que yo estaba haciendo un taponamiento anterior. Y si es un taponamiento anterior y no funcionó, ¿qué quiere decir? Que compromete Que el sangrado no era de quién. No era del área de Kirstenbach. ¿Se acuerdan de la anastomosis que hay en el tabique? No era anastomosis anterior, sino era la Yo debo posterior. pensar que eso va a estar más posterior. Exacto. ¿Cierto? Entonces, sin embargo, pues por los antecedentes del paciente, pues se realizó una tomografía y esto es lo que se encontró. ¿Qué le llama la atención? ¿Quién dice yo sé? Que el tabique lo tiene desviado. El seno maxilar. El Izquierdo. seno maxilar está lleno. ¿De qué estará lleno? Sangre. Uno, pues si solamente está viendo la imagen, uno puede pensar muchas cosas, ¿cierto? Pero como usted ya hizo contexto del paciente, usted ya está sospechando algo, ¿cierto? Entonces, llama la atención esto que usted está viendo acá. Pero usted está viendo dos cosas, una cosa acá y otra cosa acá. Entonces, pues está desplazado, ¿por qué? Porque es que el paciente tuvo una de por 1 y aquí por más fijación, remiendo, muy seguramente quedó ahí como medio balante, pero llama la atención esto y esto. ¿Listo? Entonces, ya saben que si en el contexto del paciente tuvo una fractura hace 3 semanas, pues usted ya piensa que esto es secundario a una lesión de un vaso. Pero ¿qué dice el reporte? Dice que se encuentra masa de alta densidad en el seno maxilar izquierdo, rodeada por un componente de menor densidad, lo que se traduce como un hemosinus maxilar izquierdo heterogéneo compatible con un pseudoaneurisma. O sea, que ¿qué le pasó a ese paciente? O sea, yo no puedo. Ahora, acuérdense ustedes, siempre que ustedes piensen que hay un daño que de pronto por iatrogenia, jamás se debe juzgar al profesional. Ustedes no tienen jamás la certeza. Eso sí que es importante en medicina. No van a decir, ay, es que quién sabe en la cirugía, señora, usted seguramente le laceraron un vaso y usted por eso está sangrando. ¿Qué va y hace ese paciente? Va y demanda al cirujano. ¿Y qué hizo ese maxilo ahí? Lo que hizo fue salvarlo. Entonces, pilas con las acusaciones, guárdense la espalda. O sea, así ustedes lo piensen, no se lo digan al paciente, porque es que el día de hoy o mañana va a ser usted que va a estar ahí. Entonces, hay que ser ético porque además nunca tendremos la certeza si fue él o fue un hueso que empezó a raspar la arteria y generó el pseudoaneurisma, ¿cierto? Entonces, terminología. Lo que pasa es que el pseudo, haz de cuenta que la pared está laceradita. No compromete las o sea, no es que inicialmente hubiera una malformación del vaso, como ocurre en un aneurisma, que va a haber una malformación del vaso y eso forma pues la bolsa y se separan las dos capas y por dentro empieza a acumularse, entonces se hace una bomba. Pero aquí el pseudoaneurisma es precisamente porque se laceró el vasito. No sabemos por qué, pudo haber sido por el accidente, pudo haber sido durante la cirugía. Empezó a sangrar de pronto primero poquito, después empezó a aumentar hasta llegar donde estamos. Hemosinos, ocupación del seno paranasal por sangre. Hemosangre sin un seno. ¿Listo? Generalmente se da ¿en qué? En contexto postraumático con fractura de hueso maxilar y son muy comunes los hemosinos precisamente en fracturas linfóticas. En cualquiera de las tres puede pasar. ¿Listo?
Pseudoaneurisma, anormalidades vasculares cuando se da una disrupción en la continuidad de la pared arterial. Lo puede causar la inflamación, el trauma, la iatrogenia, procedimientos quirúrgicos y pues por supuesto pues tenemos un contexto ahí traumático, pues eso fue la fractura, señor. ¿Listo? Seguramente. Por los hallazgos que se encontraron en la tomografía se decidió solicitar un angioscan, ¿cierto? Puede ya hacer más un examen de angiografía escáner para poder ver qué realmente estaba pasando. Y esta es la imagen, pues muy parecida, ¿cierto? Aquí volvemos a ver la lesión, pero ya está mucho más clara. Corte axial del angioscan de la parte media de la cara que muestra el saco del aneurisma en el maxilar, en el seno maxilar izquierdo. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está lo que es el angioscan. Y debido a lo que salió en el angioscan, usted todavía no sabe exactamente, usted sospecha qué arteria puede estar lesionada, ¿cierto? Sospecha uno, ¿qué se le ocurre? ¿Qué arteria a ese nivel de pronto podría haber sido? Acuérdense que fue una fractura horizontal. Puede ser la esfenopalatina, digamos, puede ser. Aunque la línea de corte de la fractura fue más abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra puede ser? Palatina mayor, listo. ¿O de dónde sale la palatina mayor? De la palatina descendente. Pues fíjense, ya ustedes con lo que saben, ya pueden decir ese paciente está sangrando de esas tres posibilidades. Entonces, empezamos a mirar esta arteriografía de la carótida externa y ahora sí, ¿quién nos colabora mirando lo que puedan ver ahí de las arterias? Claro. Empieza con carótida y verás que te va mejor. Empieza con carótida externa. Sí, empieza en papelita que ahí se ve. Sí. Facial, ok. Listo, sigue. Eso. Entonces, sigue acá. Síguela para que tus compañeros puedan entender. Entonces empieza, te encontraste en el camino algo acá. ¿Qué será eso? Occipital. Listo, entonces ahí muestra la maxilar interna. Eso. Recórrela. Listo. Y ahora sí, la temporal superficial y mira las que están al final, las terminales. Yo diría que no. ¿Esas dos ramas cuáles son? ¿Cuáles son las dos ramas terminales de la temporal superficial? Frontal y parietal, ninguno occipital. Listo, ¿qué más ves ahí? Esa, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿De dónde está saliendo? Miren. Sí, pero ¿esa qué porción es? La primera porción, entonces blanco es, gallina lo pone y mire para dónde va. Síguela, mira, síguela que ahí se ve perfectamente. Meningia media, ¿cierto? Listo. Y sigue, ¿qué más ves por ahí? Esta que no está marcada ahí. Ay, señala. ¿Cuál podría ser esa? Esa, por ejemplo. Pero mira más o menos la relación. Si
¿Se acuerdan de una arteria que salía hacia externo? Estaba en relación con un músculo que está acá. Fíjense hacia dónde va. La bucal, que no está marcada ahí. Y ahora sigue esa maxilar interna. Y esa, y que mira, pero mira, de esa que está señaladita con 5.3, donde dice 5.3, ¿qué ves en ese espacio? Profe, ¿no sería una palatina? ¿Ah? ¿No sería alguna palatina? Sí, eso nos dijeron que era la palatina, Pero la descendente. la descendente. Sí, Entonces, sí, está bien. que esa es, ahí está el problema, mírenlo ahí. Entonces, y la que está allá arriba, ¿qué será? La 5.2. Infra. Dilo. Sí, la espenopalatina, es rama de la espenopalatina. Listo, entonces miren un solo paciente la cantidad de cosas que uno puede darnos para pensar. Y así es como usted empieza a analizar un paciente. Esto no lo voy a repetir porque ya ustedes lo han visto, pero sí quiero que piensen en la fractura que fue a este nivel. O sea, se separó este macizo de este macizo. Entonces, pues, lo más seguro es que se me dañe la palatina descendente. ¿Sí? O sea, por probabilidad, por área de lesión. Bueno, ahí es como en un corte coronal. Aquí hemos retirado las conchas, aquí atrás ya vemos la coana y aquí vemos pues la palatina descendente. Esto es una técnica de reconstrucción por inyección por opción. ¿Será que esa arteria, si yo le hago un taponamiento posterior, será que con eso tiene? Exactamente, no le va a servir, entonces pues no voy a hacer eso, ¿cierto? No le voy a poner un taponamiento posterior porque seguramente vuelve el paciente y vuelve otra vez un sangrado recurrente y usted necesita el problema de raíz. Entonces a ese paciente hubo necesidad de hacerle una embolización, es decir, hubo que entrar, hubo necesidad de entrar con un catéter, con un alambre muy delgado para llegar a hacer cualquiera de estas técnicas. Yo podría corregir con un pegamento, que es el cianocrilato, puedo hacer el gelcoal, que es una esponja de gelatina que me tapona eso allá, o puedo utilizar este sistema, que es lo que llamamos los coils, y le damos estabilidad al vaso. A ese paciente se le hizo esto. ¿Ah? Puede ser, pero a ese paciente le hicieron coils, embolizaciones por coils. Por eso te digo, dependiendo de lo que tú tengas en el sitio donde estés, pues eso tienes. Entonces, o sea, tú hubieras podido colocar simplemente la esponja, la gelatina, o podrías colocar pegante inicialmente. Pero, o sea, esta no es la imagen del paciente, esto es algo ilustrativo para que vean cómo se llega a través del vaso de una arteria. Se busca la arteria, generalmente es la femoral, y por la femoral se llega a la carótida externa, y de la carótida externa se llega a la maxilar interna, para poder, se pone una guía, y por esa guía se pone el dispositivo. Mira, ¿Listo? Entonces, pensar que fue mejor o fue peor, pues fue lo que en ese momento decidieron, porque eso tampoco se decide así solito, se hace un consenso y de acuerdo a los hallazgos, no, hagamos esto, listo.
¿listo? Pero uno podría especular mucho, ay, es que yo hubiera hecho, y más, pues, pero si usted no tiene el paciente allá al frente, pues ya cuando uno está el paciente, lo puede guiar, lo puede mirar, se toma la decisión más acertada. Intervencionistas. Radiología intervencionista es el que hace ese procedimiento. Diagnóstico definitivo de ese paciente: epistaxis nasal recurrente izquierda, secundaria pseudoaneurisma de arteria palatina descendente. Siempre el paciente tiene que salir con un diagnóstico, no una impresión, no es lo que usted supone, no, es lo que realmente le da respuesta con el contexto del paciente. ¿Ese diagnóstico le da respuesta al contexto del paciente? Sí. ¿Se le solucionó el problema al paciente? Sí. Por supuesto. Ya usted le hará el seguimiento. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué hora es? Listo. Alcanzamos a puntualizar en algunas cosas. Gracias. Y solamente alcanzamos a ver uno. Lástima que el de parálisis facial no lo hubiéramos alcanzado a ver, porque me parecía interesante. Qué mal. La parálisis de Bell, pues es que en una central la ven seguramente con el doctor Osuna en neuroclínica. Ustedes tienen un módulo completo al final de neuroclínica. Seguramente van a ver parálisis facial y seguramente van a hacer la diferencia entre central y periférica. Aquí está entonces las epistaxis, la anterior, la posterior y la superior. ¿Cuál es la más frecuente? La anterior. Es que la anterior solamente, por ejemplo, los niños, exacto, por el plexo o área de pies del vaso, y los niños nada más que les encanta ahogarse la nariz, eso solito va llegando epistaxis nasales, que finalmente, generalmente pasan con que usted haga, después de que se limpie bien, se suene la nariz, lo lleve hacia adelante y le haga presión distal, generalmente se para el sangrado. Lo que pasa es que a veces el vaso empieza a tener cierta fragilidad capilar, entonces a veces es necesario hacer cauterización. ¿Con qué hacemos cauterización? Con nitrato de plata, que es súper fácil, es una barrita, y uno la pasa ahí varias veces y eso queda ahí de una vez como quemadito. Y a mí la que no me gusta hacer es cauterizar con eléctrico, no me gusta. Yo siempre prefiero el nitrato de plata, el eléctrico no, porque el electrocauterio uno a veces no tiene suficiente control y si yo estoy aquí en el área septal, eso es demasiado delgadito. Entonces, que uno no corra el riesgo de pronto de perforar el tabique, eso puede pasar. Sobre todo De que ya tengo la nariz fea y me la deforma más. Generalmente el sangrado de nasal anterior, una epistaxis anterior, pasa solito, o sea, se autolimita solito. Cuando uno dice que algo es autolimitado, es que solito pasa. ¿Listo? Área de Kieselbach y en población infantil o joven. Bueno, ¿tú tienes a veces más, es, por ejemplo, también por prácticas. no manejo. ¿Listo? Aspiración de drogas, cosas de eso, pues hacen susceptible a generar una fragilidad capilar. Menos frecuente la epistaxis posterior, tronco de la arteria esfenopalatina, cualquiera de esas ramas, en adultos o ancianos. Y en una epistaxis superior tiene un problema, y es que acuérdense que eso es por hemorroides anteriores y posteriores, que es desde la espalda. Entonces imagínense pues ahí. ¿Y la sangre que estaba en el seno? Bueno, ya estamos cansados. ¿Qué? La sangre que estaba en el seno, espero que salga. Los sedimentos. Es como el seno estaba lleno de sangre. Sí. Esperar que salga. Entonces aquí es anterior, entonces en el área del Kieselbach. Entonces hay muchas causas infecciosas, hematológicas, vasculares, la hipertensión, pilas con la hipertensión arterial.
pacientes, por eso siempre hay que tomarles la atención, porque sobre todo si es adulto, si es viejito y además tiene cefalea y además tiene una cantidad de cosas, usted puede estar pensando en un sangrado por hipertensión, y eso sí es grave, porque es que el problema de la tensión arterial, imagínese por allá en 200, una urgencia hipertensiva, es preocupante. Entonces pilas con eso. Muchas cosas pueden producirlo, siempre cerciórese de mirar adecuadamente las cavidades nasales. Voy a pasarlo esto para la rinoscopia, cómo la van a hacer. Igual siempre no está de más, yo siempre he dicho que un cuadrito hemático no se le niega nada, ¿cierto? ¿Cuánto vale un cuadro hemático? Nada. ¿Qué cantidad de cosas puede ver usted? Pero si lo va a mandar, mándelo hemograma 4, ¿listo? No mande un hemograma ahí simple porque no le sale mayor cosa, pero un cuadro hemático no se le niega a nadie. Puede hacerse unas pruebas de coagulación, ¿listo? Un PTT, un tiempo parcial de tromboplastina, y para mirar que usted no tenga problemas, que ese paciente no esté sangrando por un problema de coagulación o por enfermedades, por ejemplo una hemofilia, ¿cierto? Una alteración en el cromosoma 8 que esté generando una hemofilia y que el paciente esté sangrando y que usted no logre de pronto determinar esas cosas. Listo. Entonces esta es como la secuencia, se acomoda el paciente, siempre revise la garganta. Porque si por ejemplo usted puso un tapón anterior y le dice al paciente abra la boca y usted ve que hay sangrado en la pared posterior de la orofaringe, usted de entrada ya sabe que eso es posterior, ¿cierto? Entonces hay que mirarlo. Siempre hágalo limpiar antes, que se suene la nariz y bote todos sus coágulos, porque esto si no, no está haciendo nada, porque usted no sabe que si lo que está sangrando es de verdad, pues el coágulo que ahí tiene que le esté generando. Entonces siempre hágalo limpiar, siempre abra y visualice bien, alumbre bien, coloque el aerosol, el vasoconstrictor ayuda mucho. A veces en los niños uno les pone el vasoconstrictor y de entrada se para el mismo, el sangrado. Luego, esto es anestésico en gel. Yo a veces mojo la gasita también en anestesia. Acuérdense que la mucosa se anestesia muy fácil. Entonces, hay que ser generosos ahí con la anestesia. Esto es en gel, esto no es que se esté chuzando el paciente, solamente se le está entrando el gel para que haga efecto. Y luego, con una pinza de bayoneta, entonces ya aquí por ejemplo se está cauterizando con la barra de plata, el nitrato de plata, acá. También entonces, si no pasó con el nitrato de plata, entonces ya empiezo a meter el tapón, que como les digo, no siempre ustedes tienen clínica u hospital de cuarta, y a veces a usted le toca con lo que hay. Ya lo van a ver, eso que contaba el doctor Sastre. Qué bueno, marica, que les hayan quitado la luz, o sea, me parió, soy le quitaron la luz, el agua, la todo, pero un buen médico, vea, con una toalla húmeda hace milagros. Y miren la forma como debe entrar la gasa. Usted tiene que dirigirla tal cual. Así lo van a evaluar el día que le haga la práctica, así lo evalúo. Que no vuelva un surullo, la gasa. No, usted tiene que cerciorarse de que una capita va hasta el fondo, que esa otra viene sobre esa, y así sucesivamente. Este es el Merocel, que ya lo vimos. Siempre el Merocel, después de que se hidrata, uno siempre le deja los 2 hilos que tiene colgando y los fija la carne, porque pues para que eso no vaya a comer camino para otro lado y que asegurarse. Aparte de eso, hay otra marca que es el Rhino, que tiene esta misma cosita que se introduce y tiene un baloncito que se infla. Entonces esto se
se vuelve más grande, como parecido al neumosaponador que se utiliza en los tubos orotraqueales, se pone y se infla el baloncito. El taponamiento posterior, entonces, pues uno generalmente lo hace con una sonda de Foley. Entonces esa sonda de Foley, eso también tiene un baloncito en la parte posterior, entonces usted introduce la sonda es súper incómodo para el paciente. Entonces, y después cuando usted vea la sondita acá, ahí puede inflar ya el baloncito y entonces es como si le quedara en la parte posterior el carujito. Usted solo en la parte posterior, como a nivel de la coana, le va a quedar el tope. Queda de atrás, usted mira y eso no sale. ¿Listo? Después de que lo vi. Bueno, esta es la pinza de bayoneta, ya son las 11, ¿cierto? No alcanzamos a más. 3 minutos. Listo. Puede ser la etapa inmediata, calmar al paciente. Hay pacientes que se asustan con solo ver sangre, ¿cierto? Personas que se asustan con nada, limpiar, sentarlo y ahí va, la mezcla con la pinza de bayoneta. A veces con solo oprimir el área, haciendo la pinza, con el dedo índice y el pulgar, pasa, ayuda muchísimo a pasar. Aquí la cauterización, así queda después de colocar el nitrato de plata. Para colocar el nitrato de plata usted tiene que estar viendo el vaso que está sentado. Si usted no lo está viendo, no se ponga a hacer ensayos ahí. ¿Listo? También a veces colocamos ácido tranexámico porque evita que se destruya el coágulo que se está formando. Entonces ese también es un paso, pero es, digamos que uno va, así como hay un ascensor o una escalera para la analgesia, usted de entrada el paciente no llega y le manda la oxicodona, sino que usted primero le manda la acetaminofén, usted va subiendo paso a paso. Asimismo se hace acá, usted primero va evacuando, presión digital, taponamiento anterior, cauterización, se revisa si es posible que haya sangrado posterior y va superando como las escaleritas. Bueno, ahí les dejo unos videitos, Merocel. Aquí queda, miren el taponamiento posterior. Usted entra con la sonda hasta atrás. Cuando usted ve aquí, cuando abre la boca y ve la punta de la sonda, entonces ahí puede, si tiene balón, se infla el balón. O si no, hay gente que se coloca una columna de algodón o de gasa y la deja acá. Luego esta, por supuesto, la fija también en la parte anterior para que quede, entonces, a nivel posterior, si usted metiera el dedo, miren, acá está la coana, y el tapón está ahí atrás. Y aquí está la escalita que les decía. Nitrato, ácido tranexámico, taponamiento, anterior, posterior y la ligadura. O embolización ya. ¿Listo? Listo.